Bueno, una vez más, la bienvenida para todos ustedes, hermanos y hermanas que se han conectado el día de hoy, agradeciéndoles su buena voluntad y el interés por estudiar y, sobre todo, a conocer las respuestas que yo he preparado a las preguntas que varios hermanos hicieron y enviaron después del debate. Continuamos todavía con el hermano William Tapia de Venezuela. Ustedes me han escuchado decir, y lo vuelvo a repetir, que mi objetivo no es dar una respuesta eh, simplista, sino que podamos ver todos los aspectos que en la escritura encontramos nosotros para dar una respuesta acertada. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. Así que recordemos la pregunta que el hermano hizo, y es de que muchos eruditos en las escrituras, incluyendo de la Iglesia de Cristo, tienen diferentes interpretaciones de este tema. Como la pregunta se la hizo al hermano Lorenzo, por eso le dice, ¿por qué sería la suya la correcta? La interpretación de él. ¿No valen los estudios de los demás? Incluso personas con dominio del idioma original afirman que solo por causa de fornicación, la parte afectada puede volverse a casar. También por abandono del cónyuge inconverso. Primera de Corintios 7:15. Y lógicamente por la muerte de uno de los dos. De no ser así, la parte afectada seguirá en esclavitud de ese matrimonio. En la última parte, cuando el hermano William dice, y lógicamente por la muerte de uno de los dos, pues está haciendo referencia a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 7. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a abordar Primera de Corintios 7:15. Cuando uno de los cónyuges, que es inconverso, no es cristiano, decide separarse. Pablo, en esta ocasión, va a hablar de algo que no enseñó, que no habló, que no abordó el Señor Jesucristo, cuando el Señor enseñó sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, el Señor Jesús no habló al respecto. Vamos a colocarnos en contexto. Empezando en el versículo 12, Pablo escribe, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En la lección de hoy, en el tiempo que voy a estar transmitiendo en la plataforma, voy a hablar o voy a responder una parte. La otra va a ser para el día de mañana porque me tomaría casi 2 horas presentar toda la exposición y no quiero cansarlos y quiero que sus mentes estén centradas
en una sola cosa y no cargarlos demasiado. Ahora, el apóstol Pablo se dirige al asunto del divorcio. En la primera parte, y quiero recordar lo que enseñé el día de ayer y tras antier, en el verso 10 Pablo había dicho, pero a los que están unidos en matrimonio. O sea, pues, está hablando aquí de casados, no de solteros. Dice, mando no yo, sino el Señor. Recordemos que esto es una elipsis. O sea, pues Pablo mandó y también el Señor. Pablo no está diciendo ahí que él no, lo que está diciendo ahí, él no lo mandó. No, él lo mandó. Recuerden lo que es una elipsis. ¿Qué mandó él y el Señor? Bueno, vuelvo y repito. Le está hablando a los que están casados. Aquí no está hablando de solteros, no está hablando de divorciados, no está hablando de viudas. Está hablando de personas casadas. ¿Y qué les manda? ¿Qué manda Pablo y qué manda el Señor? Que la mujer no se separe del marido y que si se separa, quédese sin casar. Como mi deseo es que esto le quede bien claro y grabado a usted, mi hermano, porque ahora con esto se ha despertado un interés en pocos por querer saber la verdad y un interés en muchos por denigrar, por criticar, por malrepresentar, por acusar. No un interés por aprender. Equivocadamente, vuelvo y repito, algunos concluyen que cuando Pablo dice separar quiere decir divorciarse. Pablo no está hablando aquí de divorcio en el verso 10 y en el verso 11. Pablo está hablando es de separación, no de divorcio. Pablo y el Señor Jesús enseñaron lo mismo. En Mateo 19:6, cuando los fariseos le habían hecho la pregunta al Señor de que si era lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa, el Señor Jesús se remitió al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio y les dijo que así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto que el Señor dice aquí a los judíos es lo mismo que el apóstol Pablo enseñó en Primera de Corintios 7. Leámoslo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no solamente yo, sino también el Señor. Recuerden que eso es una elipsis. Mando no solamente yo, sino también el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso fue lo mismo que enseñó el Señor Jesús. Que no se separen. Si se llegan a separar, no a divorciar. Bueno, una cosa es separarse y otra es divorciarse. Si se llegan a separar, Pablo dice, quédense sin casar o reconcíliense con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Porque si se hubieran divorciado, entonces hubiera dicho el Señor lo que dijo en el versículo 9, que el repudio debe ser por fornicación. Y si hay repudio por fornicación, ambos se pueden volver a casar. Pero aquí Pablo no está hablando de divorcio. El Señor Jesús no está hablando de divorcio en Mateo 19. El Señor está hablando es de que, como explicaba el día de ayer, optan por colocar distancia el uno del otro y se van a vivir en cuartos separados bajo el mismo techo.
Pablo ahora va a dirigir su enseñanza a los cristianos que se han casado con incrédulos. Por eso empieza diciendo en el versículo 12, a los demás. Ahora, cuando dice a los demás, recordemos lo que él ha dicho previamente. Ahora, ¿quiénes son los demás? Bueno, los demás, en el contexto de Primera de Corintios 7, son los cristianos que están casados, pero que son infelices en sus matrimonios. Los demás incluye también a los no casados y a los demás incluye a las viudas. Esos son los otros protagonistas que el apóstol Pablo tiene en Primera de Corintios 7 y a quienes ahorita les va a dar esta enseñanza que no dio el Señor Jesús. Verso 12, y a los demás, mira lo que dice, yo digo, no el Señor. O sea, pues de lo que Pablo va a empezar a hablar ahora, el Señor Jesús no dijo nada. El Señor no abordó lo relativo a los cristianos que están casados pero que viven matrimonios infelices. El Señor Jesús no habló con respecto a los no casados, o sea, pues a los solteros. Y cuando el Señor habló del matrimonio y el divorcio y las segundas nupcias, Él no habló acerca de las viudas. Por eso Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. El Señor no habló de esto. Por eso Pablo dice, yo digo, no el Señor. Y en el versículo 15, continúa diciendo el apóstol Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. El Señor Jesús no habló de esto. El Señor no habló del matrimonio de un creyente con un incrédulo. El Señor habló del matrimonio en Mateo 19, el matrimonio de judíos. Los judíos no se casaban con gentiles. Por eso el Señor no habló de eso. Pero Pablo sí habló de eso. Ahora, leyendo el versículo 15, yo lo acabo de leer en la versión Reina Valera del 60, que es la que yo uso comúnmente. La Biblia de las Américas, miren cómo vierte este pasaje. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ahora, la interpretación más probable de este versículo 15, es que implica la libertad de obtener un divorcio legal y la libertad de casarse con otra persona. El cónyuge que ha sido abandonado no está esclavizado, no está sujeto a servidumbre, no está esclavizado a su cónyuge. Cuando un cónyuge no creyente abandona el matrimonio, Dios libera al cónyuge creyente de lo demás. Por eso dice, no está sujeto a servidumbre, no está obligado. Ahora, se aplicaría, bueno, antes de continuar, mire, en el verso 10 y 11, Pablo aborda el caso de los matrimonios, los que están casados. Por eso dice a los que están unidos en matrimonio.
Luego en el verso 12 dice, ahora le voy a hablar a los otros. Primero le habla a los que están casados y luego le va a hablar a los demás. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. O sea, pues, no solamente yo, sino también el Señor, que es lo que el Señor dijo en Mateo 19. Ahora, en el verso 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Estoy volviendo a repetir esto, pero mirándolo dentro del contexto para que usted se percate de ello, hermanos. En el verso 10 y 11 es la instrucción de Pablo y del Señor a los que están casados. Del versículo 12 en adelante, el grupo o a los que Pablo les va a hablar es una enseñanza que el Señor no impartió. No habló de esos. Por eso dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora, volviendo al versículo 10, ¿qué mandaron Pablo y el Señor? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí no está hablando de divorcio. Ahora, a partir del verso 12 en adelante, ¿qué manda Pablo? ¿Qué dice Pablo? Dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Mire, está diciendo algo diferente, está diciendo lo contrario a lo que Jesús dijo en Mateo 19. Aquí dice sepárese. ¿Qué había dicho el Señor? Que no se separe. Eso enseñó Pablo y eso enseñó el Señor Jesús. Pero ahora Pablo dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. En ambos pasajes, y los he colocado en dos columnas distintas, encontramos nosotros el verbo separar, que el Señor y Pablo dijeron no se separe, pero que después a este grupo que abarca varios protagonistas, varias personas en situaciones diferentes, Pablo dice sepárese. El verbo separar viene del mismo término, chorizo, que el señor Bain nos dice en su diccionario significa poner aparte, separar, separarse uno mismo, apartarse de, en asuntos maritales, apartar. Ahora, lo que Pablo está diciendo en Primera de Corintios 7, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, aquí, dentro del grupo de a los demás, a los cuales Pablo les habla, no el Señor Jesús, un grupo de esos, de los que componen a los demás, son aquellos hermanos creyentes que están casados con un no creyente, con un incrédulo. Y que Pablo dice que si el incrédulo se quiere separar, que se separe. Surge entonces, y es lógica la pregunta, ¿se puede aplicar lo que Pablo dice en el verso 12 y 15 de Primera de Corintios 7 a alguien que diga que es cristiano? Ahora, en tales casos surge la pregunta de si la persona es genuinamente creyente o simplemente ha hecho una falsa profesión de la fe.
Ahora, cada situación es diferente y un cristiano involucrado en una circunstancia tan difícil, pues debe buscar el consejo sabio del Espíritu Santo. Ahora, siempre que sea posible, se deben seguir los casos de la disciplina bíblica. El Señor Jesús dijo en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Siempre que sea posible, hay que intentar lograr la reconciliación matrimonial. Ahora, si en ese proceso hay que llegar a la excomunión de ese hermano, porque mire, el Señor en Mateo 18 habla de 3 pasos que hay que seguir cuando un hermano peca contra ti. Ahora, si ese hermano es mi esposo o si esa hermana es mi esposa, el Señor instruyó, si peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras, ganado a tu hermano. Entonces, sigamos adelante. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y si ese hermano o esa hermana que ha pecado contra mí no está dispuesto a arrepentirse y a cambiar su conducta, entonces el Señor dice, téngalo por gentil y publicano. O sea, pues, como si fuera un incrédulo. Vuelvo y repito, debemos enfatizar que si se puede lograr la reconciliación matrimonial, ese debe ser siempre el primer objetivo. El Señor dijo, hablando a los que están casados, no se separen. Pero Pablo dice, en la segunda parte, a partir del verso 12, que si usted o yo estoy casado con un incrédulo y ese incrédulo ya no quiere vivir conmigo, se quiere separar, insiste en eso, Pablo dice que se separe, que yo no estoy sujeto a servidumbre en semejante caso. Hay 2 causas legítimas para el divorcio. Cuando nosotros combinamos las enseñanzas del Señor en Mateo 19, Él dice que una causa legítima para el divorcio es la fornicación. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 menciona el abandono. Si el incrédulo se separa, sepárese. 2 causales bíblicas legítimas para el divorcio. Una, la fornicación, la dijo el Señor. La otra no la menciona el Señor, pero sí la enseñó el apóstol Pablo. El abandono por parte de un incrédulo cuando todos los intentos razonables de reconciliación han fracasado, incluyendo el abandono por parte de un cristiano profesante que ha rechazado todos los pasos de la disciplina bíblica y ha llegado a ser tratado como un incrédulo, que es lo que acabamos de leer hace un momento en Mateo capítulo 18. Hermanos, por resumirlo brevemente, tanto el divorcio como el nuevo matrimonio están permitidos cuando el cónyuge
de una persona ha cometido fornicación o ha abandonado irreparablemente el matrimonio. Por eso dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Esto que Pablo está enseñando aquí en esta sección, el Señor Jesús no lo abordó en Mateo 19. ¿Por qué? Porque no existía esa situación entre los judíos. Los judíos se casaban con judíos. Pablo está abordando una situación que no abordaron ni Jesús ni Moisés. Pablo está abordando a personas, a situaciones a las que Jesús ni Moisés nunca se dirigieron. Ahora, hay una gran controversia sobre el significado de esto que dijo Pablo. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Quiero leerles lo que han escrito varios comentaristas. William Barclay, sobre 1 Corintios 7:15. No cabe duda que los matrimonios mixtos producirían problemas. Tertuliano escribió un libro acerca del tema en el que describe al marido pagano que está furioso con su mujer cristiana porque, con el achaque de visitar a los hermanos, va de calle en calle a las cabañas de otros hombres, especialmente pobres. Y él no le quiere permitir que pase fuera de casa toda la noche porque se celebra una vigilia o la Semana Santa, o dejarla que se introduzca en las cárceles para besar las cadenas de los mártires o hasta cambiar un beso con cualquiera de los hermanos. En la iglesia primitiva se saludaban con el ósculo santo o beso de la paz. Es verdad que a uno le cuesta no estar un poco de acuerdo con el marido pagano. Pablo trata de este problema con una suprema sabiduría práctica. Se daba cuenta de la dificultad y procuraba no exacerbarla. Decía que si los dos no se pueden poner de acuerdo en vivir juntos, que no se les obligue a mantener lo que es más espantoso todavía, la soledad de dos en compañía. O sea, pues viviendo bajo el mismo techo, pero cada uno en un cuarto, el otro en otro cuarto, y no conviven como marido y mujer. Si querían separarse por la convivencia, les resulta. Si se querían separarse porque la convivencia les resultaba insoportable, había que dejarlos. Ningún cristiano ha sido llamado a llevar una vida de esclavitud. El señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, respecto de este versículo 15 de 1 Corintios 7, escribió: sujeto a servidumbre. Perfecto pasivo de indicativo de doulo, esclavizar. Ha sido esclavizado. No permanece en situación de esclavitud. El marido o la mujer creyentes no tienen libertad para separarse a no ser que el incrédulo o pagano insista en ello. El abandono voluntario por parte del incrédulo deja al otro en libertad, caso este no contemplado en las palabras de Cristo en Mateo 5:32 y Mateo 19:9. Lutero, o sea, pues Martín Lutero, argumentaba que la parte cristiana, así liberada, podía volver a casarse. Matthew Henry, en su comentario bíblico, escribió:
no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Literalmente, no ha sido esclavizado en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Comenta Riley, nada se dice sobre un segundo matrimonio para el creyente. La misma reserva guarda Trenchard. Ha de aceptar la situación por la cual no es responsable. No ha de luchar con el fin de mantener algo ya deshecho. Sin embargo, me pregunto yo, dice el señor Matthew Henry, ¿cabe mayor esclavitud, sobre todo para un hermano joven, que mantenerse célibe por el resto de su vida? De ahí que sean muchos los autores que vean aquí la concesión implícita del derecho de las segundas nupcias. El hermano James Maxwell, en su escrito Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias, dice lo siguiente: la deserción voluntaria y maliciosa es el abandono que uno de los cónyuges hace del otro con inconfundible o declarado propósito de renunciar al pacto conyugal completamente. ¿Aprobará Dios el divorcio y las segundas nupcias en este caso? Existe mucha división en el mundo religioso en cuanto a la respuesta a esta pregunta. Ahora, sigue escribiendo el hermano James. La clave para comprender las palabras de Pablo en Primera de Corintios 7:15 es saber el significado de no está sujeto a servidumbre. Esta declaración concierne a dos paganos inconversos que se han casado y uno llega a ser creyente, o sea, pues cristiano. Y el otro deja a su cónyuge cristiano por haberse convertido a Cristo. En tal caso, dice Pablo, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre. Sostienen los que creen que el cónyuge cristiano que ha sido abandonado puede divorciarse y volverse a casarse, que la expresión no está sujeto a servidumbre concede esta libertad. Algunos de los más destacados eruditos, antiguos y modernos, no se han puesto de acuerdo sobre el significado de la frase no está sujeto a servidumbre. El doctor Matthew Black dice: la interpretación de estas palabras es decisiva para poder comprender la actitud del apóstol Pablo con respecto al tema de las segundas nupcias, que siguen al divorcio en caso de matrimonios en los que uno de los cónyuges tiene una fe distinta respecto del otro. Las antiguas exégesis en general favorecen la interpretación queda libre, de ahí que puede volver a casarse. La mayoría de los comentaristas modernos generalmente toman la opinión contraria. Si el apóstol Pablo hubiera intentado conceder las segundas nupcias, lo habría dicho así como lo hace tan explícitamente en el versículo 39 al hablar de la esposa, quien a causa de la muerte de su esposo queda libre para volver a casarse con quien lo desee. Pero es de importancia el hecho de que Pablo esté tratando un caso particular, la unión conyugal de cristianos con inconversos. Tal cosa solo puede ofrecer un precedente dudoso, no un principio para otros casos, tal como podría ser el de la deserción voluntaria. La consabida declaración del doctor Black hace resaltar el hecho de que Primera de Corintios 7:15 es un pasaje difícil de entender. Sin embargo, hace hincapié en un punto que yo creo debe ser interpretado
por los que afirman que el consorte cristiano que ha sido abandonado puede divorciarse, pero no tiene derecho a casarse otra vez. Bueno, hermanos, hasta aquí. Hay gran controversia sobre el significado de lo que Pablo dijo aquí. Cuando él dijo, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. El conflicto surge cuando Pablo usa una palabra diferente para servidumbre. ¿Y cuál es esa palabra? Esta, duló. El señor Strong, en su diccionario de palabras griegas, nos dice qué significa esclavizar, ya sea literal o figurativamente. Reducir a servidumbre, siervo, esclava, esclavitud, esclavo, hacerse siervo. Algunos afirman que en la palabra eh, eh, servidumbre o ligado están involucrados dos conceptos totalmente diferentes. Pero presten la atención a lo que dice el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred Tuggy sobre servidumbre. Dice, voz pasiva, ser esclavo. Estar ligado con referencia al matrimonio. Ahora, lo que inferimos entonces de la definición que da el señor Tuggy en su léxico griego con respecto al término servidumbre, cuando Pablo dice, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, o sea, pues, en servidumbre, no es esclavo, no está ligado ya con respecto al matrimonio, es libre. Volviendo al hermano James Maxwell, en su libro Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias, dice, el libro de erudición del doctor Pat E. Harrell sobre el divorcio y las segundas nupcias da a entender que la frase no está sujeto a servidumbre significa libertad para divorciarse y volverse a casar. Doctor Harrell reconoce que hay una diferencia entre deo y duló y que las palabras son empleadas tal como yo mencioné, pero hace la siguiente declaración del por qué cree en el divorcio y las segundas nupcias por causa de deserción. Mientras aparecen dos vocablos diferentes para la servidumbre, que él, o sea, pues el apóstol Pablo, discute en el versículo 39, y estas están esencialmente relacionadas con una misma raíz, dulos. Pablo, en este versículo 15, que es en el que estamos estudiando, y como dije hoy expongo una parte, mañana va a ser la segunda parte. Cuando Pablo dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Pablo está hablando aquí de la disolución del vínculo matrimonial. Está diciendo, dejen que hagan la misma cosa que Jesús dijo en Mateo 19:6, que ningún hombre puede hacer. ¿Qué es lo que ningún hombre puede hacer? Bueno, Jesús lo dijo en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Jesús dijo que no debe hacer el hombre, el apóstol Pablo está diciendo que hagan la misma cosa que Jesús dijo que ningún hombre podía hacer. Ahora, ¿por qué Jesús dijo no lo separe el hombre? Porque Jesús no está hablando no está tocando el caso de un matrimonio de un incrédulo con un creyente.
Pablo sí. Por eso Pablo dijo, mando, esto digo yo, no el Señor. El Señor no abordó esta situación que Pablo está enfrentando con la iglesia en Corinto. Recuerden que el término separar viene de este término, chorizo. Poner aparte, separar, significa en la voz media separarse uno mismo, apartarse de en asuntos maritales. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. No está sujeto a servidumbre. ¿A qué no está sujeto? A permanecer soltero. A quédese sin casar. No está sujeto a reconciliarse. ¿Por qué? Porque su marido incrédulo no quiere, no es que la abandonó. Ahora, el Señor cuando hablaba del matrimonio, dijo que si se separaban, que se quedarán sin casar. Bueno, Pablo dice que aquí, en este caso del matrimonio de un creyente con un incrédulo, el hermano creyente no está sujeto a eso, a quedarse sin casar. Que tenga que permanecer soltero, no está sujeto a eso, ni tampoco está sujeto a lo que el Señor había dicho con respecto al matrimonio, que se reconciliaran, que se quedara soltero o que se reconciliara. Bueno, el hermano o la hermana creyente no está sujeto a eso, no está sujeto a reconciliarse. El hermano Brewer, en su libro Contendiendo por la Fe, dice, pero alguien sugiere que él quiere decir que el cristiano no está obligado a vivir con y dar el privilegio del matrimonio a tal cónyuge desertor. Esa sería una declaración sabia de un hombre inspirado. Él ya les había dicho que vivieran juntos con los cónyuges paganos si podían. Sería absurdo decirles que no están bajo la obligación de vivir con ellos, perdón, con aquellos, no están bajo la obligación de vivir con aquellos que los han abandonado y rehusaron su compañía. ¿Cómo podrían vivir con tal persona? Luego, alguien está listo a decir, acorde a eso, que Pablo permitió el divorcio por abandono, mientras que Cristo hizo de la fornicación la única base para el divorcio. No hay conflicto ahí. El abandono, por supuesto, por parte de un pagano, incluye o presupone infidelidad hacia el cónyuge. ¿Podría alguien suponer que tal pagano, sin ninguna idea de moralidad cristiana, pero quien a causa de la oposición a tales ideas cristianas abandona a su cónyuge, vivirá una vida de castidad y celibato de ahora en adelante? El hermano Huatsai, en su libro Reflexiones, dijo, con respecto a esto que estamos estudiando de 1 Corintios 7:15. Ahora, no es algo nuevo, porque si ustedes están observando ahí, este libro Reflexiones fue publicado en 1965. Yo tenía 2 años de nacido. 1965, escribió el hermano Huatsai. El pasaje parece bastante claro. Sin embargo, difieren las opiniones en cuanto a su aplicación. Esta diferencia de opinión surge de la noción de que su claro significado no parece armonizar con Mateo 19:9. Si una persona no se hubiera decidido ya, no tendría problema en entender este versículo. Puede referirse nada más que a los vínculos o votos matrimoniales. Si el marido o esposa se convierte en cristiano y el otro está tan resentido o es áspero contra el cristianismo como para rehusar vivir con el creyente no está bajo servidumbre, no está bajo esclavitud en tales casos.
está completamente libre de los votos matrimoniales y como si nunca hubiera ocurrido el matrimonio. Si esto no es así, el creyente aún está bajo servidumbre, está en esclavitud, está obligado. Pero, ¿esto contradice Mateo 19:9? No lo hace. En algo más de lo que Mateo 19:9 contradice la ley original de Dios sobre el matrimonio. Puede referirse nada más que a los vínculos matrimoniales. No está sujeto a servidumbre, puede referirse nada más que a los vínculos o votos matrimoniales. No sujeto a servidumbre, dice el hermano Whiteside en su escrito, no sujeto a servidumbre quiere decir que está completamente libre de los votos matrimoniales y como si nunca hubiera ocurrido el matrimonio. Al principio Dios los hizo varón y hembra. La hembra fue ajustada para las necesidades del varón. Génesis 2:24. Le haré ayuda idónea, dijo el Señor. Esto es evidentemente la ley original del matrimonio para toda la familia humana y habría continuado siendo esa ley sin excepción si el pecado no hubiera entrado en el mundo. La primera ley del matrimonio y permanente se encuentra en Génesis 1 y Génesis 2. Esta ley no hizo provisión para el divorcio, ni aun para una separación. Pero la autoridad que hace una ley puede abolirla o puede corregirla, según lo demanden las circunstancias o las ocasiones. Ahora, como Dios fue el que dio esa ley, Él tenía el poder y la autoridad para abolir lo que dijo o para corregirlo, según lo demandaran las circunstancias o las ocasiones. Parece claro de lo que Jesús dijo, que la ley original no hizo provisión para alguna separación por cualquier causa. Sin embargo, la ley de Moisés permitió a un hombre repudiar a su mujer, pero le mandó darle una carta de divorcio cuando así lo hiciera. Esa carta de divorcio fue requerida cuando ocurría la separación. Deuteronomio 24:1, del cual hemos hablado bastante desde la semana pasada. Puesto que Dios añadió esta rectificación a su propia ley del matrimonio, para esa rectificación es Deuteronomio 24:1. ¿Alguien lo acusaría de contradecir su propia ley? Y cuando Jesús dio la fornicación como la base para el divorcio y las segundas nupcias, ¿alguien lo acusaría de contradecir la ley de Dios sobre el matrimonio? Y cuando el inspirado apóstol Pablo dio otra causa para la completa anulación de los votos matrimoniales, no contradijo esa ley. Los dos pasajes tienen que ver con diferentes ángulos del asunto. Jesús habla del hombre que repudia a su esposa por otra razón diferente al adulterio. Pablo habla del hombre o mujer que ha sido abandonado por la esposa o marido. El hombre no debe repudiar a su esposa y casarse con otra, salvo por fornicación. Pero si un marido o esposa incrédula abandona al creyente, ¿entonces qué? No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Fue lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 7:15. Mientras el incrédulo consentía en vivir con el creyente estaba aún bajo servidumbre, estaba obligado. El creyente no debía repudiar al incrédulo. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. Si sus acciones futuras en alguna forma están limitadas por su matrimonio anterior, entonces él está aún atado por ese matrimonio, está aún bajo servidumbre, está obligado. Dice el hermano Hotzai,
Objeción. Si el incrédulo se separa, entonces el creyente no continúa bajo la obligación de vivir con el incrédulo. Pero, aunque a ellos les está permitido vivir separadamente, no les está permitido casarse con alguien más. Respuesta. En efecto, les está permitido vivir separados. Lea el versículo y descubrirá que no es un asunto de permitirles vivir separados. El incrédulo rehúsa vivir con el creyente, permitido o no permitido. La instrucción de Pablo es para el hermano o hermana que ha sido abandonado por el cónyuge incrédulo. Su vivir separados de tales cónyuges no es un asunto de permiso, sino de necesidad. Y Pablo dijo, en tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. ¿Cómo puede alguien descifrar cómo una persona puede estar libre de obligación, de servidumbre, y sin embargo los lazos matrimoniales no le permiten casarse de nuevo? Está más allá de mí. El hecho es, tales personas estarán bajo una especie de doble obligación, servidumbre. Las circunstancias los obligarán a vivir separados del incrédulo que salió corriendo y sus lazos de matrimonio anterior los obligarán a no casarse de nuevo. El hecho es, si tal persona no es tan libre como lo estaba antes de casarse, aún está bajo servidumbre, aún está bajo obligación y ninguna cantidad de charla puede hacerlo de otra manera. El matrimonio fue diseñado para ser permanente. Pero cuando una parte viola los lazos maritales por conducta inmoral, Jesús da a la parte inocente el derecho de volverse a casar. Más tarde, cuando el Evangelio empezó a ser predicado, surgió una amarga enemistad contra este. Un marido o esposa obedeció al Evangelio, el otro no. El incrédulo podría estar tan amargado contra el cristianismo como para rehusar vivir con el creyente. Esto fue un nuevo desarrollo. ¿Qué se debe hacer al respecto? Pablo nos lo dice. Jesús no trató con esta eventualidad mientras estuvo en la tierra. En el matrimonio, Dios está uniendo y solo Él puede disolver los lazos matrimoniales. Una pareja que se separa sin una causa bíblica aún está bajo servidumbre, aún está bajo obligación. No afirmemos que el hermano o hermana no está obligado a vivir con el incrédulo que salió corriendo. Lo tal implicaría que si ambos eran creyentes y uno salió corriendo, el otro estaría obligado a vivir con el cónyuge desertor. ¿Cómo va una persona a vivir con uno que huyó? No acusemos a Pablo de la locura de decir al creyente, usted no está obligado a vivir con el incrédulo que no vivirá con usted. Sería demasiado malo si el Señor le requirió a un creyente vivir con su cónyuge desertor. Hermanos, hasta aquí la primera parte. Mañana, si Dios lo permite y aún estamos aquí en este planeta Tierra, vamos a ver la segunda parte en mi respuesta a esto. Y vamos a ver esta pregunta, analizar esta pregunta. ¿Existen otras causas legítimas para el divorcio? Aparte de las dos que acabamos de estudiar. Jesús dijo una, fornicación. Pablo mencionó la segunda, el abandono. Por eso la pregunta, ¿existen otras causas legítimas para el divorcio?